Buen día. El día de hoy voy a hacer la presentación de un caso clínico del semillero de investigación en microbiología, inmunología y cáncer de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. Mi nombre es Karen Sofía Benítez Andrade y soy estudiante de octavo semestre de medicina. Bueno, vamos a empezar con la presentación del caso. Tenemos un hombre de 36 años que se somete a una reducción abierta y fijación interna de una fractura de fémur izquierdo sufrida tras un accidente de tránsito. 3 días después de la cirugía desarrolla fiebre y enrojecimiento alrededor del sitio quirúrgico. Con una temperatura de 39.5 grados centígrados, al examen físico muestra secreción purulenta de la herida con eritema en la piel circundante. El cultivo de la herida de la secreción purulenta muestra cocos gram positivos en racimos, por lo cual se inicia un tratamiento con un antibiótico que es la dicloxacilina oral. 4 días después, el paciente continúa presentando fiebre alta, dolor y secreción purulenta. Entonces, tenemos la pregunta de nuestro caso. ¿Cuál de las siguientes características del microorganismo infectante explica mejor la falta de la mejoría con su terapia antibiótica? Secreción de una toxina pirógena, presencia de una membrana externa impenetrable, capacidad de escindir anillos betalactámicos, desarrollo de bombas de flujo o adaptaciones en las proteínas de unión. La pista del caso nos dice, este paciente presenta una infección del sitio quirúrgico adquirida durante su estancia hospitalaria. Los hallazgos en la tinción de Gram sugieren una infección por Staphylococcus aureus, que es el microorganismo predominante causante de las infecciones de sitio quirúrgico. La falta de respuesta a los antibióticos tipo penicilina en una infección estafilocócica indica Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Bueno, tenemos que en este caso clínico los signos del paciente nos van a orientar a pensar en que es una infección del sitio quirúrgico que se adquirió en el hospital. Y además que la presencia de microorganismos con morfología de cocos gram positivos en racimos nos va a orientar a pensar a que es un Staphylococcus aureus, ya que es el principal agente causal de estas infecciones posoperatorias. En el caso se toma la decisión terapéutica de usar dicloxacilina porque es una penicilina resistente a las beta-lactamasas, un mecanismo de resistencia a los antibióticos del cual hablaremos más adelante, que se indica para cuando sospechamos un Staphylococcus sensible. Y como no hubo respuesta, esto nos va a llevar a pensar a que es una cepa resistente de Staphylococcus. Pero entonces hablemos de este microorganismo. El Staphylococcus aureus es un coco gram positivo, catalasa positivo y coagulasa positivo, que es un colonizador habitual en piel y mucosas. Aproximadamente el 30% de las personas tiene presencia de este microorganismo. También es uno de los patógenos bacterianos que es más importante a nivel mundial, ya que es el responsable de una amplia gama de infecciones adquiridas en la comunidad y también hospitalarias. Una de sus características importantes es que puede intercambiar frecuentemente elementos genéticos móviles con bacterias tanto patógenas como no patógenas. Esto lo que va a hacer es que aumenta su adaptabilidad y su virulencia. Por estos cambios genéticos que puede hacer Staphylococcus aureus, ha adquirido la capacidad de invadir tejidos, producir toxinas, resistir terapias y evadir la respuesta inmune de su huésped. Entre sus factores de virulencia tenemos los que son estructurales. Presenta una cápsula que le ayuda a evitar la fagocitosis, la proteína A, que va a hacer una inhibición de la opsonización, y una pared gruesa de peptidoglicano. En cuanto a toxinas, produce la toxina TSST1 o la toxina del choque tóxico, produce enterotoxinas o también toxinas exfoliativas que son las responsables del síndrome de la piel escaldada. También tenemos los factores enzimáticos como coagulasa, hialuronidasa y estafilocinasa. Una característica muy relevante para este caso son los mecanismos de resistencia a los antibióticos que puede presentar este microorganismo. En este caso, pues esto dividiría al Staphylococcus aureus en dos: Staphylococcus aureus meticilino resistente y Staphylococcus aureus meticilino sensible. El Staphylococcus aureus meticilino sensible posee beta-lactamasas, que son un mecanismo enzimático de resistencia que lo que van a hacer es inactivar el antibiótico hidrolizando el anillo beta-lactámico.
Este mecanismo se presenta en más del 80% de los aislados. Por eso, cuando se sospecha de una MSSA, se utilizan beta-lactámicos que son resistentes a la penicilinasa o beta-lactamasa. Por ejemplo, la meticilina, la oxacilina, la nafcilina y otras clases de antibióticos como las cefalosporinas pueden mantener su actividad aun cuando existe la penicilinasa. Pero, sin embargo, existen cepas resistentes ya a estos antibióticos debido a que desarrollan otro tipo de mecanismos de resistencia que son ya los estafilococos aureus resistentes a la meticilina. Estos estafilococos presentan genes como el MEC-A y el MEC-C que le van a conferir la resistencia porque codifican a una proteína transportadora de penicilina o PBP diferente que permite la síntesis de la pared celular en presencia de beta-lactámicos. ¿Cuál es el mecanismo de este proceso? Primero, el antibiótico beta-lactámico va a intentar unirse a las PBPs. En las bacterias que sean sensibles, su acción se va a ejercer bloqueando la síntesis de la pared celular. En cambio, en el Staphylococcus aureus meticilina resistente va a aparecer una nueva PBP, como la PBP2A, que es codificada por el MEC-A. Esta, como vemos en la imagen, va a tener una configuración más estrecha en su sitio activo, por lo tanto, el antibiótico no puede unirse, es decir, existe un intercambio al sitio blanco del antibiótico, entonces la bacteria va a poder sobrevivir y continuar replicándose. Entonces, el mecanismo de resistencia en esta bacteria ya no sería la producción de enzimas que degraden el antibiótico, sino una adaptación molecular que va a modificar el blanco terapéutico. Ya con esta información podemos elegir nuestra respuesta correcta. Adaptación en las proteínas de unión, debido a que las proteínas fijadoras de penicilina, PBPs, son enzimas que entrecruzan los peptidoglicanos durante la síntesis de la pared celular. Constituyen el blanco de los antibióticos que contienen un grupo funcional beta-lactámico, los cuales se unen de manera irreversible al sitio activo de la enzima, como el Staphylococcus aureus meticilina resistente expresa PBPs que no interactúan con la meticilina ni con otros beta-lactámicos, va a permitir que se vuelva resistente y hace necesario que se haga un cambio en el tratamiento con vancomicina o linezolid. Antibióticos con otro mecanismo de acción. Por ejemplo, la vancomicina es un glucopéptido que va a inhibir la síntesis de la pared porque se une al extremo de ala del peptidoglicano, mientras que el linezolid va a inhibir la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 50S del ribosoma. Ambos se utilizan para bacterias gram positivas, en este caso el Staphylococcus aureus meticilina resistente. Ahora hablaremos un poco de por qué se descartaron las otras opciones. Entonces recordemos nuestra pregunta. ¿Cuál de las siguientes características del microorganismo infectante explica mejor la falta de mejoría con la terapia antibiótica? Tenemos como opción A, secreción de una toxina pirógena. Tengamos en cuenta que las toxinas pirógenas son proteínas que se van a producir por algunas cepas del Staphylococcus aureus que van a actuar como superantígenos. Esto va a estimular de forma masiva el sistema inmunológico. Entre las más importantes están las que ya mencionamos, la TST1, las enterotoxinas estafilocócicas y las toxinas exfoliativas. Lo que pueden hacer estas toxinas son producir fiebre alta, eritema cutáneo, exantema, hipotensión y una activación masiva de los linfocitos T. Sin embargo, estas no tienen relevancia en cuanto a la modificación del sitio de acción de los antibióticos, en destrucción de antibióticos o alterar la permeabilidad bacteriana. Por lo tanto, esto no explicaría que la bacteria sea resistente a la meticilina ni que haya fallado por la dicloxacilina. La opción B dice presencia de una membrana externa impenetrable. Recordemos que el Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva y su estructura es tener una membrana citoplasmática
pared celular gruesa de péptidoglicano, pero no tiene una membrana externa. Por lo tanto, este mecanismo no explica la resistencia del Staphylococcus aureus. En la opción C tenemos capacidad de escindir los anillos beta-lactámicos. Si la bacteria fuese una Staphylococcus aureus meticilino sensible, esta produciría beta-lactamasas, pero la diclofeacilina sí debería funcionar, ya que es una penicilina que no es afectada por la beta-lactamasa. En este caso clínico, este antibiótico falla, lo que indica que la bacteria desarrolló otro mecanismo de resistencia. La opción D nos dice desarrollo de bombas de flujo. Estas son proteínas transmembrana que lo que van a hacer es expulsar los antibióticos fuera de la célula bacteriana. Estas van a funcionar mediante gradientes de protones, energía metabólica, y lo que van a hacer es que van a reducir la concentración intracelular del antibiótico expulsándolo. Este mecanismo es importante en cuanto a antibióticos que tienen su sitio de acción dentro de la célula, como tetraciclinas, macrólidos y fluoroquinolonas. Y aunque algunas Staphylococcus aureus pueden tener bombas de flujo, este no es el mecanismo principal en su resistencia. El problema principal que tenemos en el caso es que el antibiótico no puede unirse al blanco terapéutico. Como conclusión de este caso, quiero resaltar la importancia de comprender los mecanismos de resistencia bacteriana para poder interpretar correctamente la falla terapéutica, seleccionar un antibiótico adecuado y evitar el uso innecesario de antimicrobianos. En este caso, el Staphylococcus aureus, si conocemos sus mecanismos como la producción de beta-lactamasas o la modificación que hace al sitio blanco, nos va a permitir orientar el tratamiento de manera más efectiva. Como conclusión a este caso, me gustaría recalcar la importancia de comprender los mecanismos de resistencia bacteriana, como en nuestro caso donde tenemos un Staphylococcus aureus meticilino resistente. El conocimiento de sus mecanismos va a permitir orientar el tratamiento de una manera más efectiva, porque sabemos que la resistencia antimicrobiana tiene un gran impacto en la salud pública, ya que se asocia a mayor morbilidad, mortalidad y prolongación de las estancias hospitalarias, que lleva a un incremento de los costos del sistema de salud, porque vamos a necesitar utilizar antibióticos de mayor espectro, de última línea, realizar estudios diagnósticos adicionales y prolongar la estancia hospitalaria. Si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, la propagación de cepas resistentes va a favorecer a la aparición de brotes hospitalarios y comunitarios, lo que va a dificultar el control de las infecciones y limitar las opciones terapéuticas disponibles. Por ello, la vigilancia epidemiológica, el uso racional de antibióticos y las estrategias de control de infecciones son fundamentales para poder reducir el impacto de resistencia bacteriana en toda la población. Muchas gracias.